Es del Museo de Arte ¿Quién queráis? de Uruguay. Y ya son las 12. Oye, sí, Ya. estamos. ¿Después partimos o ¿Y ya vamos a partió? compartir las imágenes? Ah, ya partió ya. ¿Estamos al aire? Ya nos pillaron aquí. Pero espérame, ¿pero estamos con audio? Estamos con... Ah, pero es que no me avisaste nada. Oye, pero... Ya. Ahora sí estamos vale, sí, entonces. es que- Ya, ahora sí. ya, José. Ahora Ok. sí, ya. Entonces que hay que decirle a la invitada que todavía guarde silencio por un ratito. Ya. Sí. Mati, Bueno, ¿cómo ok. estás? Bien, yo muy bien. ¿Tú? Vamos a ver más o menos, pero Más o vamos menos, sí, para que recuperándote. para que vamos a tener en detalle. Ok. Vamos a dar entonces la bienvenida a este nuevo Desde el museo. Con un sí. tema que, bueno, dentro de las lógicas que nosotros siempre trabajamos, José, es de las cosas que están ausentes, como nos decían nuestros compañeros en el último Desde el museo, Sí, ¿verdad? esta lógica del silencio histórico que a veces tenemos dentro de la colección particularmente, es el tema de las infancias en el museo. Y eso lo vamos a abordar, obviamente, desde la colección misma, y no es casualidad que estemos aquí junto a Por nuestro supuesto. Tambor en Descanso, que es una de las pocas obras que hoy día están aquí en exhibición, que precisamente nos presentan a una infancia, quizás más bien una adolescencia, ¿no? Pero de alguna manera vamos a abordar todo el espectro, ¿no es cierto?, desde la primera infancia hasta la adultez para encajar o, ¿no es cierto?, tratar este tema de cómo se representan las infancias en general. Vamos a partir José. agradeciéndole a las personas que ya están conectadas. Ah, excelente. Sí, son varias las personas. De hecho, había Mirta por acá mandando saludos y otras personas más que están Gracias por estar no acá con solamente nosotros. viéndonos de acá de Chile, de Santiago. Aprovechamos al tiro también de hacer mención que en este en vivo vamos a trabajar además sobre la exhibición de Petronaviera, así que ya mandamos también saludos a Uruguay, y a otros lugares, por supuesto, que nos puedan estar viendo. Así que, Excelente. Mati, empecemos al tiro a revisar entonces cuál va a ser el tema y la presencia o más bien la ausencia de estas infancias dentro de la colección del Claro. museo. Habíamos seleccionado algunas imágenes como para hablar más o menos de cuál es ¿Cómo la es? presencia y cómo ha sido un poco esta versión que nos presentan además los adultos de los niños, De las estos niñas y los adolescentes jóvenes. Así que partamos viendo, por ejemplo, una de las clásicas, tal vez El niño taimado, Niño taimado. ¿te parece? Me parece excelente. Si nos acompaña ahí nuestro cameraman. Claro, porque una de las reflexiones que hacemos siempre que hablamos de infancias en el museo, bueno, primero estamos abordándolo desde la colección o desde las obras que Sí, se sí, sí. exhiben, que ahí encaja obviamente lo de Petrona que vamos a ver a continuación. Pero también, y lo hemos comentado creo en otra oportunidad, es cómo también los niños y niñas vienen al museo. Y está también como esa anécdota, podríamos decir, de que la gente se cuestiona, se pregunta, nos llama y nos manda correos preguntando si puede o no venir con sus niños, niñas, Sí, niñas. hasta Y el eso día de ya hoy. hay como que está medio instalado. Y eso tiene que ver también con esta narrativa oficial del mismo museo, como institución, por pública que sea, de que está absolutamente vinculada a el adultocentrismo. Claro. Entonces, El niño taimado es como una obra bien emblemática que habla de un niño, pero de un niño taimado, como esta lógica, ¿no es cierto?, que pasa quizás también con, diría yo, pensándolo en el enfoque de género, con las mujeres, ¿no? La mujer histérica, la mujer, ¿no es cierto?, como triste, la mujer... Que le está pasando que le está algo. pasando. Y este niño como que yo no entiendo bien en este caso, ¿no es cierto?, es de Simón González, ¿cierto? Sí, Simón González. Simón González se está haciendo como una suerte de homenaje, digamos, a esta expresión de un niño taimado, o en realidad es como una, también, porque a mí me queda más la sensación que es como medio como, oye, ¿por qué te Como taimas? reproche. Como un reproche, ¿no es Sí, cierto? puede ser. Casi como algo más negativo. Mira, estamos viendo la imagen y acá como hay varias personas que están comentando, aprovecho de nuevo a saludar, están viéndonos de Santa Cruz, sexta región, Excelente. están viendo, mira, dice que somos súper tiernos, desde Parral, séptima región, y bueno, quiero que nos comenten también ahí cómo tienen la obra y ustedes pueden ir viéndola junto con nosotros. Ese es El niño taimado, por si no la habían Que visto dicho sea alguna paso, vez. no está en exhibición Que no está en en este momento. exhibición. Por eso lo estamos mostrando. Sí, la estamos en mostrando. imagen. Aunque ha estado mucho tiempo en exhibición, es una obra más o menos como del suelo a como este tamaño, más Sí, o es menos, más bien ¿no? pequeñita, sí, yo Pequeñita. creo que unos 80 centímetros. Más o Bueno, menos. es tamaño 1 a 1, me da la sensación. también creo Vale, sí, si lo nos mismo. hacemos la idea de lo que estamos viendo ahí, estamos hablando de un niño probablemente entre 5 años por ahí. 5 años calculo puede yo. ser, con su tuto. Claro, y bueno, tiene ese porte aproximado, ¿no? Unos 70, 80 Aproximadamente, centímetros. Pasemos a Creo otra yo. imagen. Esta es una imagen donde solamente estaba, claro, el niño taimado, protagonista. El título lo refiere justamente a él, pero tenemos otras imágenes. A ver, ¿cuál es la siguiente? ¿Con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos a ir?
Con Lynch. Sí, Wow. tenemos Ya. otra Otro imagen. tipo de otro representación tipo de infancia. representación, Sí, bueno, pictórica primero que nada. Sí, pasamos de Muy escultura a la académica. pintura, sí. Ujú. Y además muy periférica además, porque si antes Sí. teníamos al niño Esa taimado, idea como al alero de, ¿no? Como acompañando a, que también, vuelvo a insistir, creo que es una de las problemáticas que ocurre también con las mujeres dentro de la colección. Ujú. La esposa de la persona que acompaña a, y aquí esta niña aparece como la hija de, Exacto, derechamente. exacto. Mira, alguien nos comenta acá, hola, qué lindo el live, me sirve mucho ya que trabajo en escuela básica. Bacán. Ya, súper, porque justamente queremos llegar Esa a es la las idea, infancias esa es la también idea, y a los profesores justamente. y profesoras, por supuesto. Sí, motívense. De hecho, aclarando un poco la anécdota, obviamente que cuando nos llaman, nos mandan un correo preguntando si pueden venir niños de jardín infantil, ¿no es cierto?, de básica. Obvio que sí, no sé, bueno, nosotros sí, entendemos un poquito las dinámicas de la institucionalidad, como ya decíamos, súper adultocéntricas, que genera cierto rechazo, o digamos como que se espera cierta conducta, pero eso es algo más que nosotros mismos como institución, un poco poniéndonos como la camiseta, aunque no compartamos todo lo que proyecta la institución hacia afuera, de que, claro, hay una barrera simbólica ahí que se ha ido instalando a través de los años, que hace pensar a la gente que efectivamente no pueden venir con un niño, una niña que quizás va a correr, va a reír, y eso es justamente lo que vamos a discutir hoy día. O sea, eso es todo lo que sí queremos que ocurra, de hecho, ¿no es Sí, cierto? lo Esa podemos- vinculación temprana con la cultura, el acceso a la cultura y el Sí. arte. Lo vamos a conversar en un rato más justamente, no solamente hablando del acceso de las infancias al museo, sino que también con nuestra invitada experta, por supuesto, en temas de infancia y de infancia en museos además. Así que nada, bueno. Ya se viene, ya se viene. Sí, ya se viene, ya se viene. Bueno, Ya, estamos con Lynch. Con Lynch, ¿Sí? sí, bueno, aquí tenemos entonces, como habíamos hablado, una infancia un poco más acompañando, ¿cierto?, periférica a la representación adulta, una infancia de aristocracia. Ah, totalmente, sí. Absolutamente. O sea, aparece porque, bueno, pertenece a esta familia y es hija de este caballero. Por supuesto. A diferencia quizás del niño taimado y quizás, bueno, no la vamos a mostrar ahora, pero por El niño ejemplo, enfermo. el niño enfermo, los huérfanos, son estas infancias súper tristes de fin del siglo XIX Claro. que están también presentes en nuestra colección. Y esa también, de hecho, esa es como la reflexión que podemos hacer. Por lo general, trabajando desde la educación, desde la mediación, cuando vemos que un niño, una niña, un niño viene al museo, ¿cómo se ve reflejado en él? Como una infancia absolutamente triste, abandonada, ¿no es cierto? O en este caso como lo del niño taimado. Y esta niña, claro, quizás algo, por lo menos carencias materiales no tenía y podríamos entender que entra o ingresa a la colección también por ser quien es, Claro, hija de. hija de. Bueno, sigamos entonces con la siguiente imagen. Estamos haciendo un breve recorrido por algunas de las imágenes entonces que... Un contexto. Claro, un poco de contexto de representaciones de infancias. Hay otras más, por supuesto. ¿Con cuál no? ¿Con cuál nos Madre vamos? araucana, buen punto. ¿Por qué elegimos madre araucana? Bueno, primero porque es cultura. Que, Buen punto. Sí, creo que es un tema que en siempre... sí ya es algo que queda por lo general un poco postergado en estas revisiones de la colección. Exacto, es importante de relevar, por supuesto, porque el autor es Virgilio Arias. Virginio Arias también, que no, A quien es de, siempre que no es de aprovechamos de nombrar. Santiago, que no es de Santiago, que fue... Siempre me queda la duda, José, tú que eres historiadora del arte. ¿Virginio Arias fue director del museo y de la escuela o solo de la academia, digamos? No, de ¿Fue? ambas. Ambas, De ¿no es cierto? ambas, Ya, sí. vale. porque- Y es de Rankin, que a mí y es de también me Rankin. gusta mencionar Y que eso. siempre nos visita la gente Sí, de Rankin. la gente de Rankin, Justamente sí. porque viene a ver las obras de Virginia Arias, así que les mandamos saludos. Oye, y bueno, en esta imagen que estamos mostrando... Estamos viéndolo por detrás, supongo. Ya, Tal cual. Genial. Sí, en esta imagen Sí. que estamos viendo justamente se ve que la madre araucana, tal cual como está ahí denominada, lleva a su guagua, a su bebé, ¿cierto?, a espaldas. Tú Que es algo que muchas veces en una visita, y así como se exhibió la última vez también, que es una de las críticas que yo me atrevería a decir, ¿no es cierto?, que se nos presentan a veces las esculturas de manera muy frontal, como quizás Como ocurre con esta. esta misma obra, ¿no? Que uno se pierde de ver, en este caso, bueno, en el soldado, o bueno, en el tambor en descanso, claro, todos los detalles que son muy ricos, ¿no es cierto?, en este caso la obra de José Miguel Blanco, ¿no es cierto?, pero en el caso de la madre araucana, claro, tú puedes ver una madre araucana efectivamente muy bien realizada, muy distinta, por ejemplo, aprovechando que estamos acá con esta otra Oye, obra estamos del justo maestro como- de Virginio Arias, que es Nicanor Plaza, que nos presenta un mapuche, también podríamos decir que es un adolescente, Sí. encaja dentro 13, del 14 marco años, general también. de la infancia, pero bajo una estética mucho más europea, ¿no es Claro, cierto? En este académica. caso, la obra que estamos viendo, que es La Madre Araucana, tiene un tipo de representación mucho menos apegada a la academia y mucho más consciente, a propósito de que Virginio Arias pertenece a Rankin, ¿no es cierto? Bueno, es de allá, conoce probablemente de cerca
el mundo mapuche, ¿no es cierto? Y las personas mapuches, como Exacto. para poder representarla de una buena forma. Eso se ve en la exposición, Hay perdón, en la obra. un fenotipo distinto. también. Exactamente. Pero el problema, y acá es como más de museografía, es que por lo general se presenta de manera muy frontal, por ende uno ve a la mujer mapuche cargando sus vasijas, ¿no es cierto?, como trasladándose, pero uno deja de ver muchas veces a la infancia que va atrás, ¿no es El cierto? niño se ve como un bultito. Es como un bultito. Básicamente. Claro, como y que eso está atrás nomás. ya es como un flaco favor que se le hace a la misma escultura, ¿no? Sí. Bueno, y la última imagen que queríamos mostrar ahora es la... No, nos quedan dos, perdón, me equivoqué. Sí. Sí, Son los críticos. adquisiciones recientes. Sí, para los que no sepan, nosotros hacemos las transmisiones en vivo hace harto tiempo ya, yo creo que vamos a cumplir 2 años. Y hay una que fue en enero de este año, donde mostramos algunas adquisiciones del museo, las más recientes, y estaba esta obra que se llama Los Críticos, donde tenemos a 2 niños que están mirando una pequeña escultura, como una cabeza, no alcanza a ser un busto, es una cabeza en verdad. Ujú. Y están, por supuesto, nosotros pensamos que opinando. Y eso es algo que ya nos quiebra un poco el paradigma que estamos hablando, ¿no? Porque ya es otra manera, ojo que esto es consciente también de cómo, digamos, el ejercicio que es habitual del museo de ir adquiriendo obras, ¿no es cierto? Claramente no es casualidad que esté la representación de la infancia, eso se discutió en ese mismo en vivo, y aquí, claro, tenemos una representación de una infancia de partida más, digamos, paritaria, ¿no? Sí, Un hay niño y una y niña, una niña. y bueno, dando una opinión, podríamos decir, ¿no? Esto es una interpretación, pero desde la mediación podríamos decir que podemos trabajar, nos permitiría, en el momento que esto se exhiba, que de momento todavía no se exhibe, No, ¿no es no, cierto? la única vez Es que parte se de la vio fue esa colección, la mostramos justamente para que la gente conociera qué es lo que está adquiriendo el museo, pero una vez que esté en exhibición nos permitiría abordar, por ejemplo, bueno, la opinión de los niños y niñas dentro de un espacio exhibitivo, dentro de un espacio cultural como este mismo. Entonces se generaría una suerte como de meta imagen, Claro. si es que tuviésemos esa imagen dentro de una exposición y niños y niñas que nos vienen a visitar constantemente hablando, opinando sobre esa obra de niños opinando de arte. Necesitamos ese ejercicio pronto. No lo hemos la hecho, verdad. pero nos permitiría esa posibilidad y eso ya en sí es algo muy potente. Por supuesto. Ahora, de todas maneras, acá nuestras lecturas también son bien clásicas a partir de la obra, porque estamos hablando que es un niño y una niña, esto es porque estamos deduciendo Claro. también su género a partir de cómo están Claro, vestidos, Exactamente. de una manera como tradicional para la época, siglo XIX. Además, de nuevo, hay que decir que son niños, por supuesto, de clase muy acomodada, también por la forma de vestir y por el lugar en el que se encuentran, por supuesto. Así que también creo que vamos a hablar, de hecho, con nuestra invitada ya, por supuesto, del museo como un espacio democrático. Así que Y es desde otro una tema perspectiva interseccional. Así que le estamos como adelantando todos los temas que nos gustaría trabajar con ella también en breve. Y la última imagen que queremos mostrar, ya como habíamos hablado, Mati, hace un ratito, pasamos como de la madre araucana con el bebé, con la guagua, ¿cierto? Luego de niños un poquito más grandes y ya estamos viendo una representación más de adolescentes. ¿Mi taller? Mi taller, Mi sí. taller. Lo que estábamos viendo un poco con el tambor en el descanso, ¿cierto? Como también la última vez hablamos de esta como no existencia de la adolescencia en el siglo XIX. Porque el o siglo salto era XX. de infancia a adultez y nos Claro, vamos a la guerra. Exacto, sí. Sí, Y ahora- nos ponemos a trabajar. Claro, y aquí hay un momento diferente, ¿no? Que entendiendo que la obra se llama Mi Taller, asumiendo que es el taller de este joven, Claro. ¿no? Sí, Eso tenemos está muy entonces- interesante. Ahora, igual también podríamos aprovechar de contar y de aclarar que, bueno, el acceso a la misma academia, acá al ladito nuestro, Sí. ya en 1910, cuando se inaugura el edificio, bueno, los jóvenes entraban más o menos en esa edad, ¿no? No era como entrar a la universidad ya con Sí. 18 años, como uno piensa hoy día, 13, una 14 carrera años universitaria, no, se entraba a Sí, esta edad, adolescentes. a la adolescencia. Y de hecho tenemos un dato bien concreto, a la edad que entra Laura Laura Rodi a Rodi. la academia, Sí. ¿no? ¿De quién vamos a hablar justamente Ahora ahora? Así mismo. que qué buen pie. Porque todo este breve recorrido que hicimos fue para que habláramos un poco como de la representación, algunas imágenes que tenemos de infancias dentro de las propias obras. Pero ahora nos interesa empezar un poco a hablar también de cómo han ingresado las infancias al museo mismo, como institución. Ya el Matías hablaba hace un rato que antes no estaba permitido este acceso tan libremente a las infancias. Actualmente, afortunadamente, no es así. Justo en este minuto no hay ningún niño, ninguna niña acá alrededor. Hace un rato sí habían muchos.
Pero para eso entonces, y para hablar del museo mismo, su historia y cómo también nosotros como trabajadores de museo, trabajadoras de museo, estamos intentando que efectivamente sea un espacio más democrático, es que vamos a dirigirnos hacia allá y presentar. Bueno, no sé si ya notaron que de nuestra partida invitada. lo que vamos a decir con esta obra que queremos ver es que hemos hablado de obras que han hecho hombres también sobre infancia y desde esa mirada, ¿no es cierto? Pero aquí ya tenemos una mujer que escultora, bueno, también pintora, pero principalmente aquí vamos a analizar su obra escultórica sobre, en este caso, no solo la infancia, sino que la maternidad. Profesora, activista, nunca hay que olvidar todas esas cosas que están en el universo de Laura Rodich, a quien queremos muchísimo, tanto como a Irene de la Jara. Nuestra invitada especial. Aquí no hacen falta los aplausos, Irene. Hola, Mati. Por favor, crúzate. O se me vaya a caer el micrófono. Hola. Irene, por favor. Sí, quédate dale, aquí. Irene. Ahí. Irene de la Jara, quien, entre otras muchas cosas, tu cargo, por favor, Irene, para que yo no me condore y lo diga mal. Soy encargada del área educativa de la Subdirección Nacional de Museos. Ya. Yo estoy muy nerviosa. No, tranquila. Pero no muy pasa feliz. nada. Mira, la Ya. gente está mandando muchos cariños y está muy amorosa, así que no te preocupes. Ya, Y de bueno. hecho, la idea es hacer un espacio amoroso, así que no te Ya, preocupes. afectivo, vamos. Sí, y de hecho por eso nos estábamos colgando un poco también de la propia historia de Laura Rodich, quien para nosotros es un referente muy importante a la hora de pensar cómo los adultos también empiezan a pensar el museo como un espacio que incluya a los niños y las niñas. Así que ahí, por favor, Como las adultas, en este caso. por favor. Porque es una mujer que no solo, porque en esta obra es bien interesante, porque tiene que ver como con el derecho a la alimentación, ¿cierto? Pero aquí también hay un desnudo, si uno quiere, ¿no? Sí, Que absolutamente. para mucha gente podría ser innecesario, ¿no? Pero pareciera ser que eso también tiene que ver como con un activismo sobre tu cuerpo, sobre el derecho a la maternidad, sobre el uso del espacio público, sobre la conexión madre-hijo, que no tiene que, no es una relación romántica, está llena de complejidades, pero también está llena de afectividades, y eso de alguna manera Laura intenta que quienes están viendo la obra lo comprendan, ¿no? La maternidad no es una situación romántica, no es una cosa idílica, ¿no? Entonces me parece que ella, porque es ella, ¿no?, la que hace que entre, ¿cierto?, en tu relato, que hace que entre la infancia al museo, lo hace con todo, ¿no? Sí. Lo hace con cuerpo, con desnudeces, con mujeritudes, ¿no? Eso me parece que es muy vital. Y hay un quiebre también de la representación misma del cuerpo femenino, Claro. que varía bastante respecto a lo que hemos visto hasta ahora en representaciones. Como al canon académico. Exacto. Hay Exacto. una ruptura ahí importante, no solo en lo simbólico, sino que también en lo estético. Exacto. Y como de alguna manera el mensaje no tiene que ver solo con esta maternidad, pues tiene que ver también con el ser mujer. Sí, solamente para dar un poco de contexto también, ya lo hemos mencionado un par de veces, pero creo que nunca es malo volver a recordar por qué está esta escultura acá Justo en el también, centro. en el Ojo, centro estamos del en el hall. centro del hall. Cuando tú ingresas al museo, lo primero que ves va a ser esta escultura sí o sí, y esto fue un ejercicio que también lo propuso Gloria Cortés, quien es una de las curadoras del museo y que también ha trabajado mucho el tema, por supuesto, desde la perspectiva de género. Y a Laura se le ubica acá en este minuto porque se cumplen 100 años del viaje que ella realizó junto a Gabriela Mistral, ambas México. docentes, Ya. ¿cierto?, a México a participar de la reforma educacional. Así que creo que es muy importante siempre mencionar a Laura como alguien que luchó, como dices tú, le puso el cuerpo realmente Sí. a la incorporación de las infancias en todos los espacios de la sociedad, de la vida. Sí, y que eso que dices de Gloria es bien interesante porque en el fondo es como la decisión del museo. Podría no haber sido, ¿no?, y haber estado allá, y muy importante igual, pero está en el centro porque está en el centro también de la discusión, en el ojo, ¿no? Como entrando, lo primero que queremos que veas es a esta mujer muy atrevida de un siglo donde las cosas no eran como hoy. Ojo, que uno pareciera ser que las cosas están resueltas en este siglo, pero eso es un error. No. Pero es una decisión política también, ¿no? Exacto. Y un poco retomando lo que hablaban de la niñez, ¿no?, como los críticos sobre todo, eso también es bien interesante, porque la niñez en la literatura se nos aparece como apolítica, acrítica,
ahistórica, ¿no? Sin un montón de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí eso se radica, ¿no? Y se reivindica otro tipo de concepción de la niña. Esa idea está súper interesante porque de hecho muchas veces, bueno, en rigor, ¿no? Digamos legal, la infancia no es ciudadana, ¿no? Claro. Y por ende su opinión muchas veces no es considerada, que bueno, no solo nosotros, sino que muchas otras instituciones, desde la misma Defensoría de la Niñez, se plantea este giro que debemos dar, incluso por ejemplo para el proceso constituyente, ¿no es cierto?, donde también se buscó, entiendo, rescatar estas voces también, ¿no? Y desde ahí, al no ser considerado o incorporado dentro de esta noción quizás más leguleya, pero igualmente importante y simbólica, están como fuera de esta esfera pública, ¿no? Y el museo, por su parte, es parte de eso mismo, ¿no? Exacto. Entonces, que esté acá adquiere esa dimensión política ya derechamente, y eso está súper interesante como de abordarlo desde esa perspectiva. Claro, yo creo que en el fondo a lo mejor tendríamos que empezar a refrescar las palabras, como que estamos entendiendo por ciudadanía, solamente el derecho a voto, por ejemplo, porque en la escuela también los niños, yo espero que la gente que está viendo haya tenido una buena experiencia escolar, siempre digo esto, pero hablando así como sistema, en las escuelas los niños son bien negados, ¿no? Las niñas y los niños, y las niñas más, ¿no? Hay estudios sobre eso. Cuando las niñas hacen preguntas, por ejemplo, no se les responde tan rápidamente o tan elocuazmente como sería, no sé, a un niño, ¿no? O no se estimulan las preguntas científicas o las preguntas de arte, claro, por ejemplo, desde las primerísimas infancias. Entonces, son negados no solamente como a nivel de un estado, así una cosa media etérea, ¿no? En los espacios bien concretos son bien negados, en las familias, en los museos, en las escuelas. Esto de las infancias en los museos también es una cosa relativamente nueva, ¿no? Bueno, de hecho aquí alguien dice, amo este live y este tema me parece fundamental. Así que un cariño para Yoya que nos estaba comentando acá. Te mandan mucho cariño, Irene, insisto, así que creo que es bueno como que sigamos justamente diciendo también que ha hecho el museo o los museos para poder incorporar entonces a las infancias de manera efectiva, como decías tú, real, concreta, a los espacios del museo. Ahí Laura Rodig entonces propuso, de hecho ella misma, varias instancias en su época. Ella de hecho hizo esta primera exposición de niños artistas, que creo que fue fundamental, claro, para no solamente pensarlos como asistentes, espectadores, sino que también como artistas válidos dentro, claro, del espacio artístico. Ah, mira, sí, es interesante eso del niño artista, me gusta porque... 1938. Sí, 1938, eso es muy importante ese dato. Sí, porque uno pensaría podría haber sido hace poquito menos, claro, y la verdad que vamos para los 100 años de eso, algo vamos a tener que hacer algo. Sí. Es bien interesante porque hemos conversado esto antes, ¿no? Como qué es el arte, qué hace que una persona sea artista. Claro. ¿Qué yo creo que también sí, claro, yo creo que eso es la única solución que tenemos frente a esa gran pregunta es adscribir a una definición o a un filósofo o historiador del arte que se acomode a nuestras ganas, ¿no? A nuestras ideas. Porque en el fondo, si uno mira, por ejemplo, algunas definiciones filosóficas sobre el arte, ¿no? El arte como apariencia. Esta idea de que este artista nos viene a mostrar una nueva versión de la realidad. Frente a esa definición, el juego podría ser un arte, una forma de arte, ¿no? El dibujo podría ser una forma de arte. Las niñas y los niños permanentemente nos muestran una nueva versión de la realidad cuando dibujan, cuando juegan, cuando arman esta idea, que además tiene que ver también con la realidad que viven. Si los niños no viven en una fantasía, ¿no? La fantasía y la realidad se funden en el juego y en el dibujo, ¿no? O en las palabras que inventan. Sin embargo, hay otros autores que yo amo con todo el corazón, pero con los que discuto, ¿no? Como Vygotsky, por ejemplo, dice el dibujo infantil no es arte, sencillamente porque para que sea arte se necesita una conceptualización y los niños no la tienen. Fíjate, uno puede querer mucho a los escritores, a los filósofos, todos los quiero, los amo, Piaget, ¿no? Pero uno súper desarrollista y el otro súper adultocéntrico. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir buscando nuevas literaturas que vayan más de acuerdo a los derechos, ¿no? Como al respeto de ese ser humano de 1 año, de 2 años, que está ayudando a construir el mundo y que está además
ayudando con su propia cultura a perpetuar la cultura adulta también a través de sus cantos, de sus juegos, de sus dibujos, de la reinvención del cuento que le contó su abuela. ¿Te fijas? Entonces a mí me parece que tenemos que cambiar la relación. Ya, tampoco proponemos un mundo niñocéntrico, eso le haría un flaco favor a la niñez, pero sí una nueva relación, un nuevo acuerdo, mucho más afectivo, ¿no? menos arrogante, como si los adultos fueran un poco la versión premium de la humanidad. No, bueno, de todas maneras está también esta versión que nosotros estamos pensando dentro del museo, perdón. Gracias. Muy bien, la cosita está enferma. Pero no, pero estoy mejor. Ahora por último estoy viva, Irene. Ya, pero no, es que iba a comentar justamente de la presencia entonces de los niños y las niñas dentro del museo, y quiero hacer al tiro como, no sé, una como aclaración. Estamos hablando de infancia y no hay infancia. Como para que también nos demos cuenta como de la crítica desde nosotros mismos, estamos planteando el tema, eso no quiere decir que no hemos trabajado con infancias, a eso voy, como para que no se nos diga como, claro, están hablando de algo que no está presente en este minuto, en esta conversación, o quiénes, sujetos que no están. Sin embargo, hemos hecho trabajo justamente con ellos, pero en este minuto nuestra idea era reflexionar más bien desde, por supuesto, la colección, y también invitamos a Irene para que habláramos justamente de este desarrollo que ha tenido dentro de los museos. Me gustaría de hecho volver a otra instancia que también participó Laura Rodis, que creó Laura Rodis no sola, sino que también con Grete Mosny, con el tema de estos clubs, ¿cierto? Estos grupos de niños y niñas que ellas ambas incentivaban a participar dentro de los museos, no solamente como, insisto, espectadores o artistas, sino que también como sujetos críticos. Por eso era importante mostrar la obra de los críticos también, y como decías tú, Irene, los niños y las niñas con opinión, con que se les pregunte, con que se les forme también opinión en la conversación, en el diálogo. ¿Qué opinas tú de esos clubs? Ay, me encanta, porque en el fondo hay un montón de personas que hablan de la escasa argumentación de la niñez, ¿no? Cuando uno le pregunta ¿qué te parece? Y los niños dicen me gusta, pareciera ser que no tienen opinión o no tienen argumentos frente a las cosas. Y de hecho hay palabras para referirse a esa forma de argumento, como la protoargumentación, ¿no? Argumentaciones primitivas, todas esas palabras que ponemos nosotros. Como siempre considerando como que todavía no está listo. Todavía no llega, claro. ¿No? Es como cuando hablamos de la niñez, que es importante, pero va a ser más importante después, ¿no? En el futuro. Claro. No, pues a mí me parece que cuando nosotros nos ponemos frente a la niñez a escuchar sus argumentaciones, empezamos a trabajar como en una atmósfera más de riesgo, y eso hace mucho más interesante el trabajo, ¿no? La pedagogía del riesgo, porque no sabemos lo que va a pasar ahí, a menos que tú insultes el intelecto de la niñez y le preguntes algo cuya respuesta ya sabes de antemano y te vas a la segura. Lo interesante es hacer estas preguntas abiertas donde van apareciendo cosas, puntos de vista nuevos, mucho más arrojados, porque hay menos barreras culturales. Y eso hace que nos vamos nutriendo, vamos entendiendo la cultura desde otros códigos, que son los códigos de la infancia. Claro. Oye, Irene, y pensando en esto de los riesgos, que yo creo que es uno de los quizás problemas institucionales, ¿no? Es como de no asumir riesgos. Creo que también al mismo tiempo la fortaleza de la educación no formal, que podemos cometer errores, podemos permitirnos por lo menos experimentar y atrevernos un poquito más. Pero de pronto nos pasa, tú como encargada del área educativa de la Subdirección Nacional de Museos, que lo ves esto a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Cómo crees tú que ha sido? Porque nosotros de alguna manera creo que igual estamos como tomando al Museo Nacional de Bellas Artes como una suerte de gesto también que ha ido realizando, no solo con esta obra acá al medio, que responde quizá a una cuestión más de perspectiva de género, pero con la misma infancia, la adquisición de obras, a nosotros también permitirnos abordar todo esto. Tú has hecho también gestos importantes a través de tu propia investigación, a través de publicaciones que ya vamos a compartir. ¿Y cómo piensas tú, cómo ves tú que es la percepción o la recepción, mejor dicho, de quienes están a cargo de estas instituciones culturales? Porque de pronto sabemos que si bien nosotros tenemos todo el ánimo de arriesgar un poquito, también sabemos que a veces la institucionalidad prefiere quedarse en este digamos, zona de confort, ¿no es cierto?, donde ojalá que no ocurran estos cambios, ¿no? Estas transformaciones que muchas veces cuesta mucho empujar. No sé, sí, ¿qué pensáis de creo eso? que hay un ánimo de correr la barrera. Yo creo que
nosotros somos las bases, ¿no? Somos las personas que trabajamos con las personas y podemos desde ahí ir generando pequeños cambios. Lo que yo creo, sí, es que hay que ir como cambiando la representación de niñez, ¿no? Como no entenderla románticamente o sin conflicto, ¿no? Hacer como actividades especiales para la niñez como una especie de como cerco cultural, ¿no? Claro. Como ahí, protegida y como sin riesgo, ¿no? A mí me parece que eso es lo que hay que romper. Como empezar nosotros como adultos, empezar a afinar la escucha, empezar a relacionarnos, a trabajar intergeneracionalmente y ver a la niñez como personas que tienen derechos, que tienen opiniones, que van a estar disgustadas también en algún momento, que pueden no gustarle una obra. Claro. Y ese riesgo es el que yo creo que a lo mejor todavía no somos capaces de asumir, como que a lo mejor todavía somos un poco autocomplacientes. Ahora yo quiero pensar que no, que estamos caminando hacia una relación mucho más fluida. Pero también creo que hay que hacer un llamado a las personas que traen a niñas y niños a los museos. Esta idea de que si en un museo las cosas no se pueden tocar, no vale, creo que eso ya no es una razón fundamental. ¿Qué opinas tú de tocar las obras? Mira, aquí hay una cosa. Uno puede decirle a los niños que no toquen las obras desde la negación. Mira, tú niño no vas a tocar nada, porque aquí no se tocan las cosas. Y otra cosa es adscribir a un acuerdo tácito cultural. Hay obras que no se pueden tocar, hay telares, hay cosas muy finas. No, fíjate que yo le preguntaría a los niños, yo he hecho ese ejercicio, lo hice en algún momento cuando trabajaba con niños de 3, 4 años en el museo. ¿Por qué no se pueden tocar las obras? Y los niños son seres humanos muy pensantes. Y ellos decían, no se pueden tocar porque son muy delicadas, porque se pueden quebrar, porque otros niños no las van a poder tocar y nosotros también queremos que ellos las conozcan. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no se puede correr en el museo? Porque hay vitrinas, porque podemos chocar, porque nos puede ocurrir algo, porque hay escaleras. ¿Dónde más no se puede correr? Al medio de la calle, en un hospital, en un cementerio. No sé, los niños tenían muchísimas respuestas. ¿Qué cosas no se pueden tocar? Las heridas, los muertos. Todas esas frases yo las tengo marcadas porque eran respuestas súper sensatas, ¿no? Entonces uno tiene que dejar de ver el museo como este espacio intocable, por eso los museos tienen talleres y cosas. Pero también los niños y las niñas entienden que hay obras que son intocables. Y una cosa quiero decir, los niños saben de no tocar, porque cuando ellos están jugando y tú les tocas algo o les sacas algo, se pierde la magia, como dice Johan Huizinga. Ellos lo saben, ¿no? Entonces, tampoco estamos hablando con seres extraterrestres, pues ellos están inmersos en nuestra cultura, conocen también los códigos. Entonces nosotros tenemos que comprender que ellos son personas que van también a sumarse a ese acuerdo cultural, ¿no? Sí, y además las respuestas son muy sencillas, como sí. Que yo creo que de repente ese tema de correr riesgo es complicado porque tal vez uno se sobrecomplica con la respuesta que debiese dar. Solo quiero sumar una anécdota a lo que tú comentabas. Hace poco, ya todo el mundo lo sabe, ya hicimos un en vivo también al respecto, lo comentamos, nos rayaron la cúpula. Y me acuerdo que con un grupo también trabajando, también no recuerdo si era un kinder o un primero básico, y les pregunté que por qué no tenía que rayarse la cúpula. Y dijeron, como un niño dijo, porque es única. Fin. Mira. Como, total. Bueno, sí, pues en verdad, es porque es única. Adiós. Sí. La misma respuesta. Fin de la discusión. A veces a mí me da un poco de risa cuando desde la escuela dicen, no, si ese museo no se pueden tocar las cosas, mejor no vamos. Y la escuela tampoco es un espacio donde todas las cosas se pueden tocar, los niños están sentados, los niños no sé, creo que entre la escuela y el museo tenemos que ir generando más camino, ¿no? Sí. No dejar de criticarnos, ir como abriendo un poco y viendo desde dónde nos podemos colaborar. Oye, les invito entonces de repente que vayamos a conocer a esta autora. Justamente estamos en una exhibición en este minuto que es de la artista Petrona Viera. Así que sí, justo tenemos que desplazarnos, justo. Vamos. Estamos grabando en vivo. No me importa nada. Al segundo piso. Sí, pasó la diseñadora. No me importa nada, yo voy a saludar. A la sala Chile, ahí arriba, ahí podemos ir viendo. Tenemos hace un poco tiempo, Irene, y le contamos también a la gente que nos está viendo, una exhibición que viene desde Montevideo, Uruguay, desde el Museo de Artes Visuales de Uruguay, de una artista que la verdad es que yo no conocía. No sé si ustedes la ubicaban. Yo tampoco no, la conocía. yo tampoco. No, La verdad es que, sí la conocíamos. De hecho, la palabra por una exposición planismo. anterior. ¿Te acuerdas? Sí, porque yo soy tu propia musa. Yo soy mi propia musa.
¿sí? Que tuvimos un tiempito atrás, acá mismo en el museo, Sí, y ahí la conocimos, pero no en toda la dimensión, podríamos decir, exacto. que es lo que hoy día vamos a compartir. Hoy acá hay un mensaje coqueto que me da mucha risa. Yo soy único, pero dejo que me toque. Ah. Pero con consentimiento. Absolutamente. Siempre. Bueno, llegamos entonces a la exhibición de Petrona Viera, La creación sin fin, y que es un poco también la excusa un poco para hablar o darle más marco a esta conversación. Hablemos un poco de Petrona Viera para Sí, quienes no sí, la hay que conocen. hacer el contexto general. Bueno, ya se ha dicho, ¿no es Mientras cierto? yo recupero Petrona la Viera, cliente. dale nomás. Petrona Viera, artista uruguaya, latinoamericana, como decíamos, conocimos a Petrona en su momento cuando estuvo en la exposición que ya mencionamos, que era Yo soy mi propia musa, donde había un compendio, podríamos decir, de artistas latinoamericanas, de varios países latinoamericanos, ¿no es cierto?, de un periodo que es justamente el que vamos a revisar ahora con ella, que particularmente era de entreguerra, entre el 1920 hasta los 30 y algo, ¿no?, como entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, ya situándonos acá con Petrona, artista uruguaya, mujer, sorda, ¿no? Sí. Una persona que a temprana edad, producto de una enfermedad, queda sorda, entonces también tiene, digamos, como esta condición que aparece también, vamos a discutir sobre eso, en su propuesta visual, que no es menor, evidentemente es parte de su identidad, que va a verse reflejada. Y bueno, Petrona es una artista que, si bien, digamos, trabaja la pintura particularmente y las artes gráficas en general, lo hace desde no haber ido a la academia, que no sé si les parece también interesante respecto a lo que pasa con la infancia misma, ¿no? Si bien ella estudia, tiene un profesor, maestro, más de un maestro, que de verdad es muy importante, eso también creo que lo vamos a abordar más adelante viendo las obras, pero no va, ¿no es cierto? Sufre como esta suerte de como de enclaustramiento, podríamos decir, familiar, y ahí también hay un tema como de Como cómo de nos reclusión. vinculamos, exacto, Sí, como de sobreprotección. de una sobreprotección. O leído exacto. muy desde el siglo XXI, tal Sí, vez, yo me lo he puede ser. preguntado. Claro, porque ella nace en 1895, ¿sí? Y fallece en 1962, si no me equivoco, Sí. ¿verdad? Entonces, claro, son un periodo de transición en muchos aspectos, ¿no? Incluyendo las mismas dos guerras mundiales y una serie de cambios, transformaciones sociales de la modernidad, ¿no es cierto? Y bueno, el mismo rol que pueden cumplir las mujeres. Ella es la hermana mayor de 11 hermanos, vale decir, tiene 10 hermanos menores, que vamos a ver precisamente a través de su trabajo. Pero esta condición de estar enclaustrada en su casa, ¿no es cierto?, la suerte de sobreprotección que no entendemos que como que no le permite salir al mundo, de partida no le permite ir a la academia misma, sino que la academia viene a su casa. Todas estas cosas van a ser obviamente una influencia importante en lo que nosotros vamos a ver a continuación a través de esta exposición. Sí, yo José. de hecho quisiera de partida agradecer también, por supuesto, al Museo de Artes Visuales, Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay, y a María Eugenia Grau, quien es la curadora de la exhibición, que no solamente vino y trajo la muestra, colaboró con el montaje, participó en el montaje, sino que también fue muy generosa con nosotros a la hora de poder compartir justamente historia de vida de Petrona, un poco acercárnoslas también desde como una faceta un poco más personal de esta vida más íntima. Y creo que la museografía también como está súper interesante, porque hablando de tocar o no tocar, mucha gente pregunta si esto se puede usar, y efectivamente, miren, sí, se puede usar. Está para eso. Está para eso. Estas sillas justamente hablan también de lo contemplativa que es esta exhibición, hay un par de citas, en fin, pero nos encontramos inmediatamente con el autorretrato de Petrona, que, como decía el Matías, es un artista que viene de una familia bastante numerosa, y ahí es donde queremos empezar a ver también la representación que ella hace de las infancias, así que acerquémonos. Oye, José, estaba pensando, Sí. entre comillas, un paréntesis, pero igual importantísimo, a propósito de que ya hablamos de ser sorda, ¿no? Ella como artista, sí. que tenemos un trabajo importante que creo sería bueno que compartiéramos, que es el video, El video. ¿no? En lengua de señas con subtítulos y audiodescripción. Que nos permite también acercarnos a, en este caso, un gesto que ya lo vamos a abordar en otro en vivo, que es cómo, ¿no es cierto?, el museo se hace cargo no solo de infancia o cosas así, sino que también de la accesibilidad, dentro de lo cual podemos incorporar obviamente la misma infancia, Sí, ¿no es cierto? Y ahí hay algo que, bueno, lo vamos a tratar más en detalle en otro en vivo, pero ahora vamos a quedarnos con la idea de la infancia. Pero eso es ¿no bien cierto? interesante lo que dices, porque por un lado está este video con lengua de señas, con una mujer que entiendo que es también Artista también. artista, también ahí con los caracteres.
Y por otro lado está esta artista que estuvo bien recluida, ¿no? Bien hacia adentro, ¿no? Como, Sí. Entonces podemos hacer esas dos lecturas, podemos decir, bueno, aquí la quisieron proteger, pero también la discapacidad se escondía, Claro. ¿no? Entonces, claro, probablemente ella estuvo recluida y con una familia que además apreciaba el arte y que llevó la academia a su casa. Es distinto, una reclusión distinta. Ahí, Irene, hay un tema súper interesante que creo que lo tocaste así medio tangencialmente, es que cómo de pronto se mencionó un poquito atrás, ¿no? Cómo de pronto, al querer incluir, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, a la infancia, que ha ocurrido en otros espacios culturales y se hace como una sala especial para la infancia, Claro. en vez de, y lo hemos conversado incluso con el director de este museo, de que por qué no tener a la infancia un poco en diálogo con el resto del espacio. Claro. Que son cosas que de pronto uno, por muy buena intención que tenga, de pronto estás como volviendo a marginar, por decirlo de alguna manera. Y esos límites son bien difusos, diría yo, que es también lo que pasa con esta familia, que seguramente, obviamente quería proteger a su hijo, pero le impedía, ¿no es cierto? Incluso nunca aprendió lengua de señas, por lo que nos contó, de hecho, misma María Eugenia, ¿no? Entonces, ella fue tratada como, bajo esta lógica más como capacitista, ¿no? Como ser tratada como oyente al final, ¿no? No se le reconoció su ser sorda y tampoco se le permitió pertenecer a esa comunidad. Claro. Eso igual es potentísimo, creo yo. Que yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de que las representaciones que tengamos de todo, ¿no? En este caso de la niñez o de la discapacidad, no es inocua, no es inofensiva. Lo que nosotros nos representamos en nuestra cabeza tiene un correlato en nuestra actuación cotidiana. Si yo me represento a la infancia como peligrosa, como una amenaza, entonces lo que yo voy a ejercer sobre ella es control. Si yo me represento una infancia como inteligente, afectiva, interesante, lo que voy a tratar de establecer es una relación donde yo también pueda aprender, ¿no? Y donde yo también le pueda aportar. Entonces, creo que esas representaciones, como lo hablábamos hace un segundo, es lo que tiene que cambiar. Más allá de la intención de hacer cosas para las niñeces, como ¿qué estamos pensando de estas niñeces antes de hacer las cosas? Creo que esa es una discusión que nos debemos. Y lo que tú mencionaste, ¿no? Que está la escucha. Exacto. Y cómo esa opinión permea, en este caso, una institución, por ejemplo. Sí, ¿no? pues claro. Que es un ejercicio que, seamos honestos, nosotros no lo hemos hecho tampoco. O sea, en estos estudios que tú mencionabas hace un poco de rato atrás, cuando se le pregunta a los niños y niñas que visitan los museos, hemos hecho 2 estudios con niñas y niños, lo que más aparece, más del 80% del relato, tiene que ver con los objetos, aun cuando no se pueden tocar. Entonces, lo que estamos concluyendo es que a la niñez sí le interesa el pasado, ¿no? Sí le interesa el mundo material. De hecho, se relaciona con el mundo material desde que nace. Entonces, no son cuestiones... También tenemos que salirnos del pedestal arrogante, adulto, ¿no? Pues, no, estos son temas muy difíciles, muy complejos, claro, no lo va a entender niño, niña, menos si eres niña, claro. Perdón la ironía. No. Oye, y a propósito, la José lo mencionó y creo que quedó medio en el aire, el tema de la museografía, igual muy importante, además de las sillas, que bueno, nos vamos a encontrar con un par más por ahí cuando estemos terminando, es la paleta de color, ¿no? Que aquí, bueno, lo vamos a discutir ya como más historiográficamente, el tema como de las vanguardias del siglo XX, particularmente en Uruguay, pero en realidad también tiene mucho que ver con esta propuesta museográfica, para quien no lo entienda, ¿no? Como cómo se muestran finalmente las obras, porque estas obras, las mismas obras, si estuviéramos aquí en una sala, no sé, el cubo blanco, todo blanco, sería muy distinto a cómo aquí se está buscando llegar al público, a visitantes del museo, a través de una paleta de color que dialoga precisamente con este imaginario visual que nos propone Petrona, que si bien se enmarca dentro de un movimiento específico artístico, también va a responder a esta identidad, ¿no? A este ser mujer, latinoamericana, mujer sorda, todas esas cosas creemos, ¿no es cierto?, intuitivamente quizás, de que tiene que ver con todo este lenguaje visual que vamos a ver a continuación. Exacto. Vamos. Vamos por acá de repente. Oye, para verlo. ¿esta la vimos así como en detalle o no? Porque aquí hay un detalle que no es menor, que es el hecho de cómo una mujer artista se representa a sí misma, ¿no? Y bueno, y como artista, con su paleta. Yo no sé, José, ¿en qué momento vamos a hablar del planismo? No sé si nos tiramos al tiro o más adelante. Por favor, el planismo. Porque dentro de ese contexto que estábamos tratando Hablemos de dar... del tiro. Yo creo que es importante para contextualizar que, como tú bien decías, Petrona no solamente es una
mujer, artista, latinoamericana, sorda. También creo que es importante enmarcar en la primera mitad del siglo XX, que fue una época de muchos cambios, no solamente en el mundo, sino que también en el ambiente artístico, en el mundo artístico. En la primera mitad del siglo XX surgen las primeras y las segundas vanguardias dentro de la historia del arte, que es algo que, por supuesto, cambia todo el paradigma del arte. Y en Uruguay creo que se dio una escena que, por lo menos acá en Chile, no es tan conocida, pero es sumamente relevante, que es el planismo, que justamente apela también a una, podríamos decir, como influencia de estas vanguardias europeas en Latinoamérica, y que se traduce básicamente en el uso de los colores, en estas como bloques de color al final, ¿cierto? Que acá, tal vez en la obra de el autorretrato se puede ver, perdón, súper bien. En el fondo, ¿cierto? Claro. Nos podemos fijar como que nosotros podemos tener la ilusión, por ejemplo, de una ventana, siendo que no hay una ventana ahí, Claro. sino que simplemente son estos bloques de color, como decía, o la misma paleta. La misma paleta, sí. Sí, la paleta que no tiene colores, pero también es como este trozo de madera, y bueno, justamente el trabajo de la blusa, también estos como triángulos, cuadrados, en fin. Vamos a ver entonces que Petrona Viera, si bien, como tú decías, no participa activamente del Círculo de Arte de Uruguay, que fue como se llamaba este movimiento también de artistas uruguayos de principio del siglo XX, va a estar súper a la vanguardia, de todas maneras. Así que yo diría que ella, a pesar de todas estas otras situaciones, y leyéndolo como desde el feminismo interseccional, es además una vanguardista. Así que creo que eso también es importante de relevar, ya que estábamos hablando de mujeres de primera mitad del siglo XX como Laura Rodig, Gabriela Mistral, por ejemplo, Grete Mosnik, ahí se nos escapa un poco en la fecha, y también creo que también es importante hablar de Petrona Viera también como una vanguardista. Por supuesto. Bueno, entonces ya tenemos más que presentar El concepto. a nuestra protagonista. Sí. Ahora, creo que es importante, Mati, decir que este es el primer en vivo que tenemos con esta Petrona expo. como contexto. Vamos a trabajar con ella más todavía, así que si quedan con ganas de Petrona, vamos a seguir conversando lo vamos a de profundizar. ella. Sí. Y bueno, y está la entrevista a María Eugenia también, Sí, ¿no? sí. Eso también Sí. se hizo por parte del Buenísima área entrevista, de además. comunicaciones del museo. Pongámonos para acá, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que acá nos interesa más, bueno, ya vimos pintura, este autorretrato, pero acá nos vamos a encontrar con estos Dibujos. ¿sí? Estos carboncillos, que son, bueno, veámoslo. Tal vez lo mismo que nos contaba María Eugenia, quien es la curadora de la exhibición, con respecto a el vínculo que tenía la propia Petrona con sus hermanos y hermanas y los amigos de ellos y ellas. Porque ella decía que su entorno, entonces, su mundo iba a ser ver a estos otros niños y niñas jugando, conversando, con el comportamiento que ella observaba a partir de estas galerías, de estas salas, del patio donde también se encontraba. Entonces acá estamos viendo como la interpretación que tenía la propia artista de estos otros juegos de otros. Claro, en su entorno inmediato, De otros sujetos, claro. pero al mismo tiempo, si bien son derechamente sus hermanos y hermanas, hay una distancia también, Ajá, claro. que se empieza a distinguir en su trabajo, en su obra. Y también hay una cosa que es bien determinante, diría yo, y es este espacio, podríamos decir, controlado, que es el hogar en sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista físico, pero también simbólico, me imagino, ¿no? De estar allí. Desconocemos cuál era el rol que quizás le asignaba la propia familia a Petrona como hermana mayor, pero sí podemos ver a través de su trabajo que hay un observar, una suerte de, digamos, como contemplación de esta infancia sucediendo ahí, frente a sus narices, podríamos Sí, decir. es bien interesante porque en el fondo que aparece esa palabra contemplación que a mí me ha gustado muchísimo que ustedes han usado, porque es una palabra que no se usa para los niños, pareciera ser que la niñez no puede contemplar. La niñez, la niñez que imaginamos, claro, siempre está como en eterno movimiento, moviéndose, como lo kinésico, digamos, como que es lo que... Lo aborda todo, una cosa Claro, así. y lo desborda, en el fondo. Cuando la contemplación es un derecho humano, ¿no? Como el derecho a poner atención en algo, a que eso me interese y a que nadie me mueva de ahí por un momento que yo decido, ¿no? Como esa relación súper íntima que se genera con la obra. Yo en esta, lo conversamos hace un poquito con Matías, hablábamos también de esta Petrona que parece que no estuviera enojada, ¿no? O sea, si a mí me encierran todos esos años, yo hubiera generado algo de rabia.
Y como que su obra es serena, por lo menos cuando dibuja niños, cuando dibuja los juegos, hay como una serenidad en los cuerpos, ¿no? Como una tranquilidad, pareciera ser que, bueno, son sus hermanos, hay ahí también un entorno seguro. Entonces está esta como contradicción, ¿no? Esta señora o niña, ¿no? Pasiva, que mira la vida, pero por otro lado la registra, lo toma todo y lo convierte, genera otra cosa. Sí, a mí me pasa harto eso como de la sensación del registro, particularmente con los dibujos, porque uno ve, claro, este tipo como de boceto, como un poco más a mano alzada y un poco un trabajo más rápido. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho ese porque siento que es como cuando, no sé, uno peleaba cuando era chico con los hermanos. No sé, a mí, mi hermano, por ejemplo, hacía unos ruidos que yo odiaba, entonces yo siento que esa escena la representé con él en algún minuto, como, déjame en paz, Claro. ándate. Imagínate 10 niños, Sí, o como el aburrimiento también. déjenme pintar, ¿no? déjenme dibujar. Como Sí, que tampoco hay un los niños pudieran aburrimiento, estar sí. aburridos. El ocio de la infancia, sí. ¿No? Como también, no quiero hacer nada más, ¿no? Como el paréntesis en la vida, que empieza muy La tempranamente pausa. también, ¿sí? No, como que no hay derecho, no sé, de hecho a veces las personas le dicen a los niños que cómo se puede aburrir si es niño, ¿no? Claro. Como juega, ¿no? Inventa cosas, como si además fuera una máquina de creación, como si los niños no pudieran estar en suspenso un momento también. Claro, o agotados ya de, Cansado. sí, de jugar, Sí, de no quiero nada más, ¿no? Sí, igual, eso, bueno, ya me atrevo a meternos más como en nuestra época, ¿no? Porque aquí estamos hablando de, no sé, principios del siglo XX, por lo bajo. Sí. Y claro, los juegos son otros, y de hecho aparecen también Uy, sí, representados. avancemos en los juegos. Avancemos en los de Pero repente. si hacemos como un poco la analogía, la no sé discusión si a eso o a ese. con, A este. con las infancias más contemporáneas, donde efectivamente la exposición a dispositivos, ¿no es cierto?, justamente como que te niegan esa posibilidad, ¿no? Exacto. El aburrirse, ¿no? Yo soy padre y lo veo también con mis hijos, como como que estoy aburrido, como algo bueno. ¿Por qué no poder aburrirse? ¿No? Claro. Que es como algo que la vida moderna o moderna ya a esta altura como que nos niega igual, ¿no? Sí. Es estar siempre como buscando qué ver, buscando qué hacer y de pronto el ocio, el relajo, la pausa, la siesta, que también fue un tema súper importante, el momento de la siesta, que no sé si ya lo perciben, pero Vamos a llegar a la siesta. la curadora nos hablaba un poco de ese momento, ¿no? Como del ritual, del momento del día en que justamente pareciera ser que es el momento en que Petrona captura, ¿no? Claro. a sus propios hermanos. Como y hermanas. siento que como el minuto donde los niños están como desorientados, Claro. que no pueden hacer mucho ruido porque los adultos están durmiendo, es un minuto que no es tan largo, Pero pero, no pueden es tan jugar, corto. Claro. Claro, es Claro. como Uruguay, que es un país mucho más pausado que este, entonces la También. siesta debe ser una institución un poco más reglamentada que acá, en Claro. fin. Y que esa siesta se hace más desesperante dependiendo del contexto. Si tú estás de vacaciones y hay que bajar a la playa, que Ay, es qué como atroz. una urgencia, Claro. y los abuelos duermen, hay que esperarlos, ¿no? Claro. O sea, hay como esas cosas que le ocurren a la niñez con los adultos, ¿no? Como uno lo recuerda hasta que eres muy grande, ¿no? Y al adulto pareciera que no le importa tanto. Ya, yo no digo que haya maldad en eso, ¿no? Digo que son cosas que te van marcando en el tiempo, como que el imperativo de producir, no te puedes aburrir, Claro. y el imperativo de ser feliz es una cosa muy de nuestra época, ¿no? Sí. Como- Alto capitalismo, creo yo. Claro, igual. claro, Sí, no sí. puedes estar triste, no Sí, puedes estar absolutamente. enojado, tienes que Ya- estar como ya feliz. 100 años fácil Por de supuesto. Sí, sí. se está instalado ya en nuestra vida cotidiana. Oye, hablando A propósito. quería sí, agarrarme a lo que tú decías también de como un poco los juegos actuales. Yo no sé qué tanto espacio hay ahora incluso para los juegos colectivos, más allá de las escuelas, por Buen ejemplo, punto. o cuando antes uno podía jugar tal vez más libremente como en la calle misma, nomás, con los amigos del barrio. Acá creo que es interesante el juego colectivo, como lo retrata Petrona. La gallinita ciega. ¿no? Sí. Bueno, aquí ya estamos viendo una Grabado. silografía, ¿sí? Que es otra técnica que ella explora. Importante igual quizás decir, tú ya lo mencionaste creo, ¿no? Esta procedencia más bien aristocrática que tiene Petrona, Sí, por que supuesto. no puede quedar al margen del análisis. Esta es su casa en realidad, ¿no? O sea, muchas de las escenas que vamos a ver o que estamos viendo son en realidad dentro de este hogar que finalmente es Una casa quinta. Una casa quinta que, bueno, podrán imaginarse que, bueno, para tener un bosque dentro de tu patio es porque espacio había. Hay ¿no? platita.
Y bueno, al margen de ese detalle, este juego, y de nuevo, por la perspectiva, uno puede imaginar que ella no participaba de esta dinámica. No, era bien contemplativa de nuevo, pues como Sí, que claro. era alguien que registra, alguien que está fuera de todo esto. Como Sí. medio outsider, que se Como, tiende a decir, sí, ¿no? Una como al cosa margen un al poco. margen. Ahora, lo que a mí me parece interesante de esto es cómo el juego se convierte en un tema. elemento importante como contenido. Claro. ¿no? Vamos a hablar y lo vamos a representar con estos niños en este espacio, ¿no? No como en el otro que ustedes mencionaban al principio, donde sale esta niña muy arreglada con su papá, no como es este adulto el que dirige el Claro. asunto. Acá son los niños los que manejan toda la situación, Claro. desde el espacio hasta cómo ellos van a ocupar ese espacio, cuál es el juego que van a jugar, ¿no? Las reglas, cuáles son los tiempos que van a pareciera ser que ahí ya es de noche, ¿no? Las reglas las van a instalar ellos, ¿no? Y ahí está otra persona, ¿no? Que registra y lo registra todo, ¿no? Y eterniza ese momento. Me parece eso, Qué me maravilloso. parece muy hermoso. Y hay niños de distintas edades también, sí. por lo que Sí, se ve claro, como por los tamaños, ¿no? Bueno, Claro. son 11 hermanos, o sea, por lo menos Sí. hay 11 años de diferencia entre el más chico y el más grande, y como, No, es por que, lo menos. ¿sabes? Lo que pasa es que me acordé que, por ejemplo, Debe haber amigos también ahí. sí, sí, por supuesto. Pero estaba pensando, me estaba acordando como de, claro, cuando de repente se segmenta también mucho por edad, que es como juntar a los que Que sean es la como lógica de la escuela. igual. La lógica más de la escuela. parecidos, Sí, claro. sí. Pero a partir de la lógica de la escuela me acordé de una experiencia que tuvimos hace unos años atrás de un colegio que vino, que era un primero medio y un primero básico. Y los primeros medios apadrinaban a uno de primero básico. Me encanta. Y lo habían hecho porque los de primero medio se portaban súper mal. Y como medida como correctiva, pero no desde el castigo, sino que como de la empatía, desde la empatía, cada niño de primero medio tuvo que hacerse cargo de un niño chiquitito. Y sabéis que era súper bonita la experiencia porque jugaban entre todos, recorrían, observaban, se hacían preguntas, comentarios, en fin. Pero yo no lo dudo, porque la conexión y esta relación generacional genera milagro, ¿no? Porque hace justamente que tú tengas que ponerte en el lugar de la otra Claro, persona, claro. ¿no? Como como tratar también afectivamente a esa persona, está a tu cargo, por un tiempo, por un ratito, Responsabilidad. a esta persona le tiene que pasar algo bueno estando conmigo, ¿no? Pasan cosas buenas ahí en esa atmósfera. Sí, yo lo vi Inteligente como- el colegio. Lo vi como esa Sí. experiencia y súper Poco bien. nos atrevemos a ese tipo de experiencias, Sí, la verdad. sí. Sí. Y como que así funciona la vida. O sea, aquí hay dos personas jóvenes con una persona que ya está a punto de jubilar y estamos teniendo una conversación muy linda, yo siento, ¿no? Muy afectiva también. Por Claro, supuesto. sí. De hecho, nos faltó decir que somos amigos. Ah, todos sí, aquí. pues, Somos sí. amigos, Irene súper es amigos. compañera y amiga. No lo Sí, mencioné. compañera y amiga. Para que no Eso quede es muy ahí que importante. solo Sí, hay una cosa laboral. sí, son muy amigos. Oye, sigamos viendo Sí, esto sigamos de acá, acá. para que Ya. entremos a la pintura derechamente, que Ya. estas son las Espérate, pinturas no, al que... revés. Vamos a seguir por este, Sí. aquí ¿Ya? esta, para después terminar con Eso esta. mismo, Me Ya, encanta, eso. perfecto. Para que nos ordenemos un poco. Ok. Aquí a mí me parece, bueno, Volvemos al dibujo. hay una lógica, una continuidad, ¿no? Entre Claro. los dibujos que estuvimos viendo con este. Fíjense ustedes, no sé si se percibe a través de la cámara que hay una lógica también de disposición del espacio que propone la museografía, que además de la paleta de color tiene como ciertas disposiciones por sobre todo esta idea de como de las esquinas de la casa. Como laberíntico igual, como ¿no? medio un laberinto, ¿verdad? Pero es precisamente lo que nosotros podemos ver a través de las composiciones mismas de Petrona, ¿no? Por ejemplo, aquí, muy sutilmente, como también aparece en otra de las composiciones de allá, ella sitúa muy, digamos, suelto, como decía la José, como esta cosa de la mano alzada, más quizás una suerte de boceto, pero el donde se apoyan los cuerpos, ¿no es cierto?, como una esquina, un lugar de transición de un lugar a otro, de la salida al patio, al ingresar a la casa. Todos esos lugares de transición precisamente son los que se proponen también a través de la propuesta museográfica, ¿no? Y eso espero la gente también lo vaya como comprendiendo, ¿no? Que eso no es casualidad para nada, y es lo que está aquí también presente en esta como pausa que tú mencionabas, que parece ser los momentos que ella captura habitualmente. A mí me parece también que es súper evocadora, como decías tú, Irene, también. Por ejemplo, cuando uno ve esta imagen, tú que trabajaste en el Museo de la Educación, probablemente te acuerdas como de lógicas como escolares, medias lisianas también, cuando uno va como cogida del brazo con la amiguita. Sí, claro, y La eso complicidad. todavía ocurre, ¿no? Cuando
en el momento de la pena o en el momento de la alegría, cuando alguien Del quiere secreto. celebrar, o exacto, también cuando quieres decir algo o Te acercas. salimos juntas. Como hay una serie de dimensiones humanas donde este acercamiento existe, ¿no? Y a mí me parece que Petrona, por eso me gustó tanto, porque todo, incluso los cuerpos de espalda, no solo en su expresión facial, sino que como el cuerpo, no el peso del cuerpo, siempre es como sereno, ¿no? A pesar de, yo me imagino todo eso que ella pudiera haber estado sintiendo, esa pasividad en la que que en algún momento a lo mejor se sintió. Sin embargo, ella siempre como que los cuerpos están livianos, como en una especie de campo disposicional, ¿no? Como En transición. claro, como mira, van a pasar cosas aquí, vámonos juntas, conversemos. No, acá también, ¿no? No podemos saber si están tristes o si se están contando un problema, pero hay una serenidad en el cuerpo, ¿no? Hay como una paz mental, siento. Y no sé a qué puede haberse debido, quizá, que bueno, sus papás eran probablemente buenos papás, o también esta cantidad de niños, ¿no? Que se querían, que jugaban, y que por alguna razón, ¿cierto?, muy importante para su alma, ella lo registra en su obra, ¿no? El juego, la conversación, todo lo que ocurre en el mundo infantil, ¿no? El secreteo, la complicidad, ¿no? Sí, bueno, El ocio. acá de hecho tenemos un juego, ¿no? Porque aquí esas otras dos son Sí, ese juego como ya muy más raro. como instancias justamente más de complicidad, del secreto, del contarte algo, de, no sé, discutir, qué sé yo. Pero aquí se está jugando, ¿no? Ya Sí. veíamos en el grabado la lógica del juego más bien colectivo, como toda la pandilla, por decirlo así. Pero aquí es como este juego que uno juega de a dos, ¿no? Claro. Entonces, esas dinámicas interiores entre estos 10 hermanos y hermanas probablemente también tenían su correlato, ¿no? Como en estas complicidades más internas que tiene quizás unos con otros y no con todos, ¿no? Sí, y eso también sí. es interesante. A mí me da la sensación que curatorialmente un poco se aborda como eso acá en esta sección, ¿no? Como esa cosa que es más de dos, ¿no? Sí, No de todo el grupo. Sí. Que es un poco lo que vimos también allá con este como odiar al hermano. ¿Sí? Sí, a mí me gusta también cómo se pueden ver las vestimentas. Estamos, por supuesto, hablando de obras Sí. de más o menos 100 años atrás. Entonces, justamente la infancia también, acá con las niñas con el vestidito muy corto, el cabello también como al corte garzón de los años 20 del siglo pasado. Como que al final también siguen siendo un poco como entre mini adultos todavía, ¿cierto? Particularmente los varones, Sí. ¿cierto? Bueno, igual las niñas. Las niñas Sí, también, sí. mira esa niña vestida con ese color súper oscuro también. Sí. A lo mejor ella es Petrona, como la más grande. Sí, no sabemos. La verdad Sé que no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Sabes qué? A mí, como primero esto de rescatar el juego como contenido artístico me parece muy valioso. Pero también como otras cosas como que se me vienen ahora a la mente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos frente a una desproporción, no sé, en el artista, eso se lee como una genialidad, ¿no? Si una cosa está más grande que la otra y no debiera ser, o un color no corresponde al que debiera, es como una genialidad del artista. Pero en la niñez eso se trata como un error, ¿no? Entonces, como también eso es interesante ponerlo en la discusión, porque somos adultocéntricos para todo. Entonces, como que todo nos cruza, incluso las personas que queremos hacer el ejercicio de desadultizarnos, tenemos resabios permanentemente, eso se nos sale por todos lados, ¿no? Entonces, como de estar permanentemente conscientes cuando estamos frente a la obra de un niño, por ejemplo, de una niña, frente a su dibujo. Como lo llenamos de esas categorías adultas que de alguna manera lo van cercenando. Qué bueno que a ella no le ocurrió. Afortunadamente. Bueno, aquí tenemos el cuentito, ambas se llaman el cuentito. Esta sobre, por lo menos una de ellas, que es la de arriba, estuvo en la exposición de Yo soy mi propia musa, que era lo que conocíamos, ¿no? Y aquí, bueno, entenderlo dentro de un contexto mayor, ¿no es cierto?, dentro de una serie, un trabajo que vamos a entender. De hecho, misma María Eugenia nos contaba que incluso sufrió críticas ella por trabajar la infancia dentro de su obra como un tema un poco, bueno, ¿hasta cuándo sigues pintando? ¿Hasta cuándo? ¿No? Como si fuese una etapa, ¿no? Claro. Que también quizás a ella misma le ocurría con esta crítica como, bueno, ya pasó eso, ¿no? O como si ese fuera un tema que se agota. Que se agota, exacto. Ya no hay nada más que decir de la infancia. Exacto. Como es que cumpliendo cierta edad tú te pudieras salir de la infancia. Claro.
¿Y qué No es pasa? así. Y que no es- No, que no es no es así. así. La infancia nos acompaña hasta que nos morimos, ¿no? De hecho, las experiencias infantiles nos acompañan todo el tiempo. Yo creo que lo más permanente que tenemos en la memoria son las cosas que nos pasan en la niñez. Cuando chicos, sí. Sí, Claro. no nos abandonan nunca. Y de hecho, hay psicólogos dicen, ¿no? Cuando viene acá un adulto, viene acompañado de ese niño o niña que fue, ¿no? Porque eso es muy, muy permanente. Así que a mí me parece como casi irresponsable decir, córtala, aquí se acaba y aquí ya empiezan tus otros temas, ¿no? Claro. Además es una cuestión muy subjetiva, muy personal. No es algo que puedas decidir otra persona, Claro. ¿no? Y lo hacemos, por ejemplo, con el juego en la escuela, ¿no? Nosotros decidimos los tiempos del juego, cuándo juegan, dónde juegan, ¿no? Somos súper dueños de todas las dimensiones de la niñez, ¿no? Por eso a mí me parece que aquí hay una especie de, aunque sea una obra serena, muy tranquila, que habla un poco del temple de ella, probablemente, hay también una especie de resistencia, ¿no? Como una especie de rebeldía, de decir, me voy a conservar en el planismo el tiempo que quiera, me voy a conservar en este contenido el tiempo que quiera, y me voy a conservar en esta atmósfera el tiempo que quiera. Y a mí me parece que eso es increíble, ¿no? Como viniendo de ella, ¿no? Como de una mujer además súper concentrada en ella misma porque es sorda. Sí, pues como desarrollando su propio mundo también, Sí. a partir también como del, bueno, en el autorretrato se ve mucho de la presencia de la vista, como este delineado también que tienen los ojos, que marcan mucho y que justamente también cuando hablábamos con María Eugenia Grau, la curadora de la exhibición, nos proponía también este autorretrato como una especie como de puesta en valor de sí misma, como decir esta soy yo y efectivamente me comunico a través de esto. Exacto. Y es mi forma de conexión del mundo. Esta es también. mi lengua, ¿no? Esta es mi lengua y desde aquí yo me voy a comunicar. Nadie tiene por qué meterse en eso, ¿no? Claro. También lo hacemos, también nos metemos en cómo hablan las personas. Nos metemos en tantas cosas que no deberíamos Sí. ir. Oye, verdad. no sé si de repente damos la vuelta para No sé, ubicarnos. me estaba cuestionando eso mismo, sí. ¿Sí? O sea, bueno, nos queda, sí, de infancia nos queda aquí Esa. una pieza súper importante. Esta. Después nos quedan los Sí. desnudos, que me parece No, que hay los un de nuevo quiebre los vamos ahí. a ver después. Ya. No, No, en este- no no en este- ahora, no en este en no vivo. ahora, sí, claro. Bueno, espérate, ¿sabéis qué? Ya, voy a tomar esto que puede ser chiste, pero es anécdota, como dice Felipe Abello. Que hasta el día de hoy hay profesores y profesoras que vienen al museo y nos preguntan si hay muchos desnudos. El temor del cuerpo. Sí, Sí. y es como, pero es un museo y efectivamente la escultura clásica, por ejemplo, griega, latina, romana, tiene un montón de cuerpos desnudos. ¿Qué hacemos con esos cuerpos desnudos? Pero yo ¿Y creo por qué que- se ocultan a la infancia? Sí, pues ¿Cuál yo es la creo que ahí el museo tiene una responsabilidad. ¿Qué le tenemos que decir nosotros? Tenemos que Irene? trabajar con esas personas, ¿no? Y como hablar del desnudo como un contenido, ¿no? Y dejar que afloren todos estos miedos, pues dejar que afloren los cuerpos de creencia, dejar que afloren los temores, ¿no? Como dejar que afloren los prejuicios, que todo salga para que desde ahí podamos hacer un trabajo mucho más relajado, más respetuoso, ¿no? Nos pasa cuando hablamos de género también, que nos vamos encontrando con una serie de barreras. Uno tiene que recordar también cómo se enfrentó a esos temas cuando por primera vez, ¿no?, los vio. También tuvo prejuicio, también tuvo esos miedos. Entonces, como acercarnos pedagógicamente desde los miedos que tuvimos a los miedos que tienen los profes. Pues sí, los profes y las profes trabajan con niñas y niños que a su vez tienen apoderados y apoderadas que están controlando todo el sistema. Obviamente se necesita ayuda mutua. No queremos echar al agua a nadie, sí, básicamente era un poco también plantear la situación. Son porque cosas que nos pasan. así Sí, pues, habitualmente, le sí. pasan a todos los Sí. museos. Oye, todos y los a museos. propósito de esto, ya me La voy a meter política es así otro como- tema también me al voy a que la meter gente en le esto, teme. Sí. Que siento, y lo han hecho otros museos, mandamos saludos a quienes lo han hecho, el tema de la educación sexual integral y el rol de los museos quizás en aquello, sobre todo pensando esto que Sí, por supuesto. nos compete casi directamente, Exacto, ¿no? sí. La infancia, la representación del cuerpo, la autoconcepción de ese cuerpo y cómo nos vinculamos, creo que algo que nosotros hemos tratado al menos de trabajar hace bastante tiempo
y como que ahí faltaría, diría yo, como una cuestión casi natural debería darse, ¿no? Como este concientizarnos como sociedad finalmente en poder trabajar esto de manera conjunta, no solo desde las casas, no solo desde la escuela, sino como en su conjunto como sociedad. Exacto. Y ahí hay algo pendiente probablemente, ¿no? Como debe ser. Yo Sí. creo que los museos tienen ahí una responsabilidad social. Sí, Hay absolutamente. que irse aproximando ahí también sin el prejuicio, ¿no? Todos tenemos crianzas distintas, religiones distintas, y todo eso va operando en nosotros y salen estos resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante como despejar, yo creo. Sí, es verdad. La primera cosa. Oye, viendo ya aquí este trabajo que es una técnica mixta, podríamos decir, me acuerdo muy bien que María Eugenia nos contaba un poco este como detallito, que no es menor me parece, de Petrona dando por finalizado su trabajo, ¿no? O sea, como el tema de la firma, ¿no? Porque hay algunas piezas que no sé si se logró ver, pero algunas no están firmadas, por mucho que quizás uno pueda decir esto está terminado, pero hay otras que parecieran no estarlo, pero sí están firmadas, por ende, según María Eugenia, estaría terminado ese proceso. Y eso es súper interesante también, cómo las cosas pueden quedar no del todo resueltas, quizás, esto puede ser muy simbólico al mismo tiempo, pero también muy práctico a la hora de enfrentarnos a este tipo de obras, ¿no? Justamente porque acá ya no estamos hablando ni de grabado ni pintura, sino que un dibujo con acuarela y que también creo que no lo hemos conversado en demasía, pero es como esta lógica propia del planismo de no hacer mucho detalle, no hay por lo que hemos visto hasta acá mucho detalle de ojos, boca, orejas tampoco, ¿no? Quizás ahí hay algo también y en general todas estos planos de color no, como que tienen magia, diría yo, ¿no? Como que de alguna forma como que es lo que de pronto uno ve también en pinturas más académicas, que uno se acerca, y es la gracia de venir al museo a ver una obra clásica, por ejemplo, es que de pronto esa imagen que uno vio tan como fotográfica, por decirlo de alguna forma, te acercas un poco y en realidad son manchas. Ese ejercicio, a la larga, ya en este lenguaje más moderno, es como lo que cobra, digamos, casi como el sentido completo de la obra y de la expresión artística. Eso a mí me parece súper interesante de observar, de poder observar justamente. Y esa invitación que hablábamos recién de poder darse el tiempo, cuando uno visita un museo, por ejemplo, de arte, y hay gente que, así a todos nos ha pasado, quizás cuando estamos medio apurados de visita en algún lugar, que entramos y salimos, pero de pronto darse el tiempo de observar, analizar, contemplar, justamente que un verbo que hemos usado ya varias veces, en la simpleza como que hay una invitación bien profunda a esa contemplación. Sí, Y, no sé, que a mí me evoca eso, este tipo de trabajo. a mí se me había ocurrido, yo no tengo ninguna experiencia en curatoría, pero me ha pasado porque a veces mezclo, cuando doy alguna charla de cualquier cosa que tenga que ver con infancia y patrimonio, mezclo grandes definiciones de pensadores o de instituciones y entre medio ponga las que han dado los niños. Entonces yo le pido a la audiencia que me diga cuál de ellas pertenece a un niño de 4 años. Y cuesta muchísimo, ¿no? Porque son definiciones muy profundas, ¿no? Como hay una definición que dice el patrimonio es aquello que también nos duele. Y eso también, eso lo dijo un niño de 4 años, yo la tengo registrada. Entonces, imagínate esta obra con otras obras parecidas, hechas por niños, niñas, ¿no? A mí, cuando tú dijiste algo así como lo no resuelto, creo que eso es muy humano, ¿no? No es una cosa nomás que pertenezca al ámbito de las mujeres o al ámbito de los niños, al ámbito de toda esa población medio marginada, ¿no? De los museos, ¿no? Del mundo intelectual. Entonces, me parece que lo no resuelto también puede ser una decisión, ¿no? Lo no resuelto finalmente es la vida misma, pues. O sea, si todo estuviera resuelto siempre todo sería súper lineal, claro, y nos perderíamos la aventura, todo lo que hay en el medio, ¿no? El desorden, todo, el levantarse cada día y el escollo, ¿no? Y creo que esta obra efectivamente representa eso, ¿no? Como eso no resuelto, esa torre a medio andar que dejan los niños en la noche para terminarla al otro día a lo mejor o para no terminarla nunca más, para no tomarla, claro, ¿no? Y eso en el caso de ella, los niños y las niñas probablemente tienen otras razones. En el caso de ella, es una decisión probablemente del artista, ¿no? Es decir, esto es todo. No sabemos, también tiene que ver quizá con una cuestión de género, ¿no? Como a las mujeres probablemente se les exigía otros estándares y ella dice, no, esta es mi obra y hasta aquí llego. Esto es, ¿no?
También hay una decisión medio rebelde quizá. Claro. Sí, habíamos hablado de que Sí. también una figura vanguardista. Sí, Por pues. supuesto había un poder de decisión en sus acciones, en sus diferentes técnicas también. Yo creo que es interesante también. Nos dimos ese dato biográfico, Mati, de Petrona, que ella efectivamente parte trabajando con la pintura al óleo principalmente, pero ella tiene un maestro que la acompaña, la verdad es que por lo menos 20 años, y cuando muere ese maestro y compañero, amigo también, ella deja la pintura al óleo. No completamente, pero un tiempo, ya es cuando empieza con las litografías, con los grabados. ¿Empieza ahí también con los desnudos o no? No, los desnudos también yo los había trabajado antes, Ya, sí. Pero hace un cambio de técnica. Entonces también creo que hay una evolución, a pesar de que habíamos hablado de que ella se le encasillaba mucho en el mundo infantil solamente, no hizo solamente eso. También trabajó con el tema del desnudo femenino mucho, también fue súper pionera en ese sentido. Y también yo creo que la diversidad de técnicas habla de cómo ella intentaba buscar también otros medios de comunicación a través del arte. Así que, insisto, vamos a seguir hablando de Petrona en otro minuto, como para que no queden ahí con ansias. Yo creo que ahora podríamos pasar a hablar también del trabajo que has hecho tú, Irene, con el tema de las infancias justamente en los museos. ¿Te parece que nos sentemos allá? Aprovechemos Sí, de sentarnos donde nos invita la exposición. Mira. Dejemos suspendido esto. Yo creo que ¿no? sí, lo podemos Oye, abordar voy en a otro buscar la momento. otra banca. Pero hay una sillita Sí, que se puede ya, sacar. sí. esa es a mí, ya. Yo la traigo, no te Sí, preocupes. ya, desordenamos. Irene, por favor. Mira, Pero me toma siento... asiento. pero Yo me voy a sentar aquí. absolutamente... Vamos a hacer como un almorzando en el MNBA. Y la Mari, nuestra productora maravillosa, va a... Mira, te voy a dejar ahí porque yo como tengo ahí... sí, muchas gracias. Entonces, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos ¿Qué hay un en mi proyecto. mano? Sí, este proyecto de muchos toma, te va a libros. pasar Sí, dos, aquí estamos te va a pasar de- dos y yo me voy a quedar con dos. Aquí está. Ahí sí. Ahí. Este es un proyecto que se llama Imaginarios. Lo estamos haciendo entre la Subdirección Nacional de Museos y la Unidad de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Y consiste básicamente en que mujeres de áreas educativas, de museos, escriban, hagan trabajos escriturales sobre su trabajo. Hay poco de museología chilena, en el fondo. Hay poco registro de eso, por varias razones, porque no hay mucho tiempo para sistematizar las acciones, porque no hay mucho espacio también cultural, digamos, como que quienes escriben libros o quienes hacen investigaciones son otras personas dentro de las instituciones culturales, pero no las áreas educativas. De las áreas educativas hay mucha representación equivocada, ¿no? Estas personas que son súper entretenidas y juegan y hacen cositas, ¿no? Que pueden ser muy entretenidas y pueden hacer muchas cosas, pero hay un trabajo académico, intelectual importante que toma mucho tiempo personal, mucho trabajo de reflexión de mesa para llevar adelante cualquier acción educativa, ¿no? Como este mismo live. Implicó mucha gestión. La gestión es una cosa que ustedes hacen y que está muy debajo de la mesa, muy escondido. Entonces, estos libros son trabajos escriturales de mujeres de distintos museos. Hablemos de cada uno. Este es de Carla Rabi, cuando Carla era del Museo Regional de Rancagua. Ahora ella pertenece al Museo de Historia Natural, así que le mandamos un beso a la Carla Rabi, sí. Y ella se llama Imaginarios porque en el fondo tiene que ver con trabajar con esos imaginarios de niñas, niños, jóvenes, mujeres, que llegan al museo y trabajar con la colección. Esa es la... Es como el pie forzado. El pie forzado es trabajar todo eso con enfoque de género. Perfecto. ¿Ya? Entonces Carla lo que hizo en este libro fue trabajar con niñas, niños de como quinto, sexto básico y también un poco más grandes, reconociendo los cambios de continuidad en la historia a partir de una colección bien aristocrática y bien como masculina que hay en el Museo de Rancagua. Entonces ella le preguntaba a los niños y a las niñas cuáles eran esos cambios y continuidades. Recuerdo una cosa, por ejemplo, decían, la casa sigue estando a cargo de las mujeres. Aun cuando salieron ellas a trabajar, las que se quedan al cuidado son otras mujeres y ahora son migrantes, ¿no? Y esas reflexiones las hacían estos niños hace varios años ya. O sea, tenemos ahí planteamiento. Un trabajo y una precioso. De las reflexiones finales Sí, también de la investigación. Está La colita de mar, que es un trabajo que hizo Alejandra Baradit y Andrea Vivar, que le encanta a la Josita. Sí, lo encuentro demasiado lindo. Y ellas lo que hicieron fue rescatar
definiciones de niñas y niños en torno a las ciencias naturales, ¿no? Entonces, todas esas palabras que a veces son bien crípticas, ellas las pusieron acá desde lo que niñas y niñas creían que era. Entonces, hay una definición, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Que es una palabra de las ciencias naturales. Y el niño dice, aquello para lo que nacemos. Dime tú si no es filosófica esa respuesta. Bueno, y aquí hay un diccionario, ¿no? Hecho por niñas y niños. Bueno, el mismo título del libro es... La colita de mar es una definición de río. Cuando le preguntan a un niño qué es un río, él dice la colita de mar. Claro, es muy hermoso. No sé si lo mencionamos, que las chiquillas trabajan en el museo... Son del área educativa del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Sí. Así que estaremos Rancagua, Valparaíso. Y luego nos pasamos. Nos vamos al ¿Libre? Cuando yo era niña, cuando yo era libre, es de Francisca Contreras, que hoy día trabaja conmigo en la subdirección. Yo estoy muy feliz, sí, la amo. Ella en ese tiempo cuando escribió era del Museo de Limarí, y ella lo que hace es trabajar con los imaginarios de mujeres presas y de bordadora en los museos. Entonces, por eso el libro se llama así, Cuando yo era libre, cuando yo era niña, pero en el fondo tiene que ver con rescatar esa niña que fuimos y también rescatar las niñeces que están libres, por las hijas de estas mujeres que están en sus casas, ¿qué harían? Ella pregunta, ¿no? ¿Dónde fue el error? ¿Qué pasó? ¿No? Y ellas van haciendo esa búsqueda desde que son pequeñas. Y para eso la Francisca trabajó con los objetos del museo, pero también con los objetos de las mujeres. Y la Francisca hizo un trabajo bien bonito. Ella vino a Santiago a trabajar con Marcela Torres del Museo Histórico Nacional, que fue la primera persona que empezó a trabajar con gente privada de libertad, con el patrimonio. Claro. Entonces ella es una verdadera escuela y Francisca estuvo en sus manos, en su corazón. Así que de ahí salió este libro, muy hermoso. ¿Y nos queda? Pujenco. Ese es de los Pujenco, los protectores del agua. Ese lo escribió Rosita, que ya no trabaja en el museo porque jubiló, y Mónica Obreque, que ahora trabaja con quien también tuvimos un Sí, también, sí, directora del Museo Mapuche Cañete. Y lo que ella hizo fue trabajar con adolescentes sobre como esta relación entre estos protectores, ¿no? Estos espíritus, ¿cierto? Que cuidan la naturaleza, y la manera en que estas como representaciones pueden ser vueltas a representar en una narrativa, ¿no? Entonces, las niñas, los adolescentes hicieron narrativa nombrando a estos espíritus, ¿no? Y en el contexto de una semana de la vocación artística. Entonces todo estaba cruzado por el arte, ¿no? Entonces son voces de niñas, niños, y hay una mirada bien femenina también, si uno quiere, ¿no? de la naturaleza. Y es un llamado también que hace ella, ¿no? Y los relatos, ahora se me olvidó el nombre los relatos, tienen un nombre muy lindo. Los relatos son preciosos, son realmente poéticos y están hechos por jóvenes. Así que los invitamos a leer. ¿Dónde podemos ver estos libros? Están en línea, y también si alguien los quiere puede ir a esos respectivos museos, también a la subdirección quedan todavía algunos ejemplares. Estamos a puertas del Quinto, que es una triada. Está el Museo Artequín, está el Museo de Historia Natural de Concepción y Regional de la Araucanía. Los tres tienen que ver con infancia, uno con arte, uno con ciencia y uno con interculturalidad, y también cruzado con un enfoque de género. En el fondo tiene que ver con cómo cambiamos las cosas que decimos para un poco mejorar los imaginarios, para que los niños y niñas no crean que la cultura es ni adultocéntrica ni en clave masculina. Bueno, Irene entonces está invitada en este en vivo justamente porque es la que coordina todos estos proyectos maravillosos. Claro. No solamente los coordina, los leo, los gestiono. Les da ánimo a cada una de estas investigadoras también, por supuesto. Sí. Creo que ahí es muy importante el trabajo que has hecho tú, Irene, y por supuesto para nosotros siempre es un honor tenerte como invitada, porque no solamente eres muy locuaz para contarnos todas tus experiencias, sino que muy generosa siempre. Así que la verdad es que siempre estamos muy agradecidos por trabajar contigo. Asimismo, yo creo que Francisca, la Carla, la Andrea, la Alejandra, Mónica, la Rosa, Mónica y Rosita, por supuesto. Y la Fran.
Y la Francisca, sí. La Francisca sí tienen que haber estado, por supuesto, muy orgullosas Muy del nerviosa. trabajo. No lo dudo. Es como, yo siempre le digo, esto es como un regalo envenenado, porque es muy lindo escribir, pero toma mucho tiempo personal y sufren un poco, pero después quedan estos registros de su trabajo. La memoria de trabajo es muy importante para que después la gente no crea que es primera vez que estamos haciendo las cosas. Ellas ya vienen desde hace mucho tiempo haciendo muchas cosas. Yo soy la agradecida, estoy muy contenta, ya se me pasó el nervio, así que gracias también a ustedes, chiquillos, que están ahí con la cámara, a con María, los al libros, con Estefan. todas las cosas, con el agüita. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Terminamos entonces por hoy, así que si quieren conocer estos libros también, Esto como en decía Irene, está la descargable. página de En la página de la subdirección ¿sí? o en las páginas de los ¿Cuál es respectivos la página museos. de la subdirección? Ay, no sé, Ese- Subdirección Nacional de Museos. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Vamos a colaborar. Vamos a corroborar. Es muy No, sencillo. es que a veces son medias enredadas. Sí. Perdón, ¿Ah? perdón. Ah, espérate, que como te había dejado hasta acá yo, espérate, voy. Yo te lo recibo. Alguien está, gracias. Hola, quisiera saber si pueden conseguir el libro en otra parte. Soy de Punta Arenas y hago mi tesis de magíster en uno de los museos de la ciudad, precisamente en la acción educativa museal. Hola, Bani. Yo voy a estar en Magallanes, Ay, voy a estar en ya, Puerto sí, Natales. pasemos el Me dato, voy de pasemos Voy el de dato. gira unos días, no, voy a estar en un congreso, en un seminario binacional con los museos de Argentina, Chile. algo bien. Voy a ir con Luis de Hierbas Buenas. Así que voy a llevar unos libritos. Si se acerca la persona por ahí, Que te diga, soy la del live de Petrona. claro, así que ahí yo le Ahí, entrego para que los tengan libritos. palabras clave. No, pero además están descargables, así Sí, que hay son que buscarlo descargables. En la página de la Subdirección Nacional de Museos, Sí, que no sabemos Oca cómo. Museo. No, pero es www.subdirección nacional de museo. Yo creo que eso es. Pero si no, también como decía la Irene, recordemos cada uno de los museos. Hagamos un repaso. eso, Museo Regional de Rancagua. Departamos del Norte, Limarí. Ya, Limarí. Limarí. Sí, el Museo Limarí. Valparaíso. Museo de Valparaíso. Museo de Histórico Rancagua. Natural de Valparaíso. No, pues después nos vamos a Rapa Nui. No, por Rancagua. Y después Rapa Nui, pues sí, pues Rapa Nui está en la quinta. Pues. Pero si no tenemos ni uno de Rapa Nui. Ay, perdón. No, Oh, sí. tenemos de Cañete, de Cañete, Rancagua. O sea, tenemos Limarí, tenemos Valparaíso, Rancagua y Gracias, Cañete. ahora sí. Ahí está la Muy cosa. bien. Ahí. Muy bien. Ahora sí. Ya, confundimos más que... Pero aclarar. podríamos tener, claro. Volvamos entonces. 4 libros, 4 museos regionales en la página Subdirección de Museos Nacionales y también se puede encontrar en cada uno de los museos. Museo de Limarí, Museo de Historia Rancagua. Natural de Valparaíso. Valparaíso, Museo de Rancagua y Museo de Cañete. Ahí Eso, sí. ahí está, estamos. perfecto. Sí. Así que, nada. Muchas gracias, Eso, Irene, pues. nuevamente. Gracias, Gracias a a la María y a ustedes. Estefan, que están también ahí parte del equipo. Así que nada, nos Nos vemos despedimos y próximamente. un próximo desde el museo. Chau, chau. Chao. Ay, el video. Oye, esto Ay, duró- se nos olvidó. ¿Qué video?